Bueno, muy bien, 9 y 38 minutos de la mañana y continuamos aquí en Pasaron Cosas. Ahora vamos a recibir, y le agradecemos mucho que haya podido venir, al maestro Pablo Cayani, que es un referente en temas educativos del Frente Amplio, asesor de campaña y actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y vamos a hablar de educación, que es un tema que lo apasiona desde tempranas horas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está el ¿Anda bien? audiencia? Andamos bien, andamos. Está recorriendo también Montevideo, Centro Metropolitana, Canelones, el resto del interior del país. Hasta el último minuto. Esto es voto a voto y creo que hay que invitar a votar a Yamandú, ya no es a los partidos, que es lo que va a posibilitar resolver algunas de las cuestiones que la continuidad no resuelve. Bien, Pablo, Cayani, aquí mira, plantea que si el Frente Amplio gana las elecciones, uno de sus objetivos prioritarios será combatir la pobreza infantil y reconstruir la confianza en el sistema educativo. Por ejemplo, es uno de los tantos objetivos que tiene el Frente o la fórmula encabezada por Yamandú Orsi. Vamos a hablar de educación. A ver, si uno tuviera que poner en palabras, digamos, cómo ha sido rápidamente, ¿no?, una síntesis de estos 5 años en materia educativa, donde había una cantidad de expectativas, supongo, por una parte de la población, una cantidad de preocupaciones por otra parte de la población, pero ¿cuánto se ha confirmado de una cosa y de otra? ¿Cómo se puede hacer un balance de estos 5 años? Bueno, lo que tenemos como en este periodo es por un lado un conjunto de promesas que se hicieron para acceder al gobierno por parte del herrerismo. Hay que recordar que la educación estaba en crisis, ¿no? Estaba colapsada, no podía seguir así. Uh-huh. 5 años después, miramos lo que quieras mirar, digamos, ¿no? El salario, la tasa de egreso de media superior, la cantidad de escuela a tiempo completo, está muy bueno. Es decir, con suerte, en muchos casos el gobierno llega a guarismos del 2019 y hay una pequeña mejora del egreso en educación media superior asociada a que cambiaron el reglamento de pasaje de grado, ¿no? Que ojo, la repetición es un problema en Uruguay. Uruguay tiene una repetición muy alta. Uruguay venía bajando la repetición colocando apoyos pedagógicos. Este gobierno eliminó la repetición, pero no colocó los apoyos. Entonces, bueno, ahí se genera una serie de problemas en las instituciones educativas, en el funcionamiento del aula, etc. Entonces, efectivamente estamos en una especie de lustro perdido en materia de educación, con algunas cosas que al gobierno le ha costado mucho explicar, digamos, ¿no? ¿Por qué es el gobierno que transforma menos escuelas a tiempo completo? Es decir, ahí está digamos, eso, la escuela de tiempo completo, la extensión del tiempo pedagógico es parte de los acuerdos que tiene la ciudadanía respecto a lo que tiene que pasar en primaria, por ejemplo, pero además es parte de los acuerdos multipartidarios. No hay nadie en el sistema político que te diga que no tiene que... Bueno, es el gobierno que transformó menos cantidad de matrícula de los últimos 20 años a tiempo completo en un escenario donde disminuye la cantidad de estudiantes por asuntos de natalidad, pero además porque al eliminar la repetición mejora el flujo, es decir, cómo transitan los gurises por el sistema educativo. Entonces hay más sillas vacías. Ahora están en todos los programas, en el programa de la coalición, que está recién salidito del horno, y en el del Frente, el tema de la educación en primera infancia y particularmente los 3 años, ¿no? Que bueno, este gobierno aumentó la cobertura en 3, pero teniendo menos niños, hay 1000 sillas vacías. Uh-huh. Es decir, hay un tema de un gobierno que no le dio pelota efectivamente a los temas de la educación. Cuando vamos a mirar en la otra punta sucede algo similar, ¿no? No hay nadie que no esté de acuerdo con que haya más universidad en el interior, con que la UTEC siga creciendo. El crecimiento de la matrícula universitaria en el interior se paralizó. Y lo poco que creció la universidad, creció a partir de meter más cantidad de estudiantes por docente. Es decir, generando dificultades, digamos, pero fue la manera que hubo para resolver ese tema porque no había presupuesto para eso. Ahora creo que en Paysandú el intendente anda haciendo malabares para decir que va a pagar una parte de una obra que en algún momento va a ser digamos, es un gobierno de mucho humo, mucho anuncio, pero en estas cosas que son centrales, que le cambian la vida a las comunidades, que le cambian la vida a los gurises, que le cambian la vida al desarrollo del país, es decir, tener universitarios en el interior cambia
cómo se produce, cambia cómo funciona esa comunidad, cambia mucha cosa, y realmente perdimos 5 años. Y este es un debate que no es del siglo pasado. El debate de cómo se generaliza lo terciario universitario es un debate que está dando los países en el mundo. Tenemos un gobierno que nunca convidó a conversar sobre eso a ninguna de las instituciones que tienen que ver con este tema. Bueno, esa era otra pregunta, porque en el caso de que se hubiera querido avanzar en algo, es difícil imaginarse en un terreno, en todo, pero en un terreno muy particular como la educación, hacerlo de espalda a la comunidad educativa, completamente de espalda, ¿no? Sí, a ver, acá había una especie de diagnóstico en el 2019 que el problema eran los docentes. Y de hecho el gobierno gobernó con ese diagnóstico. Es un diagnóstico político que es desacertado, es decir, no es correcto. Todos los trabajos más de corte o de instituciones que hacen investigación o de actores de la academia, tanto públicos como privados, etcétera, colocaban en algunas cuestiones los desafíos, pero no en los docentes. Este gobierno, antes de asumir, ya estaba persiguiendo docentes, porque hay que acordarse que en la campaña anterior, cuando los inspectores con Martínez, que creo que fue un error no se puede usar el cargo para eso, pero ya tuvimos un lío por eso, y arrancamos los profesores de San José, la comisión investigadora, las denuncias penales, es decir, hay un conjunto de acciones que toma la administración, el Parlamento y la política contra los docentes que tienen que ver con la única razón que tenía el gobierno para poder cambiar, que es el principio de autoridad. Es decir, si yo no te paso por arriba, no tengo manera de convencerte de algo que efectivamente es muy difícil. Es más, muy difícil para los docentes que son votantes de la coalición republicana, sí, claro, defender esto que sucedió. Lo otro que están afuera de la conversación, los otros actores, son los estudiantes. Es decir, cuando se plantea, una de las cuestiones es cuál es la relación entre lo que pasa en la educación y cómo lo viven los gurises. Ahí se hicieron unas encuestas. Esa fue la forma que tuvieron los estudiantes. Las familias desaparecieron del radar. Las familias que son tan importantes, tanto en la escuela pública, en los liceos, en las UTU, en términos de acompañar la trayectoria educativa, en términos de resolver cuestiones concretas de la institución educativa, de acompañar el paseo de fin de año, el campamento, es decir, todas las cuestiones. Bueno, las familias no estuvieron en la conversación, no solo no estuvieron en la conversación. Hace 3 días le estaban diciendo que la familia era una mentirosa porque estaban diciendo que no le daban la plata para hacer el campamento. Entonces, efectivamente tenemos una situación en lo educativo que no es propicia para lo que tiene que pasar en lo educativo. En el centro educativo, los adultos tenemos que estar mirando para que los gurises aprendan, se diviertan, puedan desarrollarse, acompañados por la familia, por los actores de la comunidad, y creo que eso requiere un clima de trabajo que no es el que tenemos hoy en las instituciones, y esto le hace mal a los gurises, en primer lugar, digamos, no solo le hace mal a la política, sino le hace mal a los gurises concretos. Y creo que después tenemos una serie de cuestiones que han aparecido en este periodo, que son o por la pandemia, o por la discusión política, o por las razones que sean, pero lo que está dando es que los gurises van menos a clase, faltan más. Ajá. Y esto es como el ABC, digamos, ¿no? Varela llegó a poner multa para que para que fuera claro. A los gurises a la escuela. La tenía clara. Es decir, pues no es una discusión nueva. Pero si el gurí no está en la escuela, no tiene sentido la discusión si es por competencia, si es por contenido, si es emprendedor, si no es emprendedor. Todas esas cosas pasan si el gurí está en la escuela, si no, no tiene sentido la discusión. Ajá. Yo quería hacerte una consulta sobre los docentes se quejan mucho de que ahora están con esta transformación educativa, muchos están enfocados en hacer 1000 planillas burocráticas por día o que tienen que cumplir con muchos indicadores. Y frente a esto que vos decís, los chiquilines ni siquiera van, no se puede dar la discusión, se carga mucho al docente en tareas burocráticas, se quitan los equipos de apoyo para otros temas, digamos, la parte más de psicosocial, de apoyo al estudiante. Y te quería preguntar eso, o sea, ¿qué podemos esperar de la educación después de un lustro perdido?
para no cargar al docente y para no cargar a la institución con cosas que no se hizo cargo durante 5 años un gobierno. Sí, a ver, ahí la situación de los gurises, de las familias y de los docentes es un problema, digamos, ¿no? Capaz que no es tan educativo, ¿no? Pero el aumento de la pobreza infantil, desvestir la matriz de protección social, es decir, ¿no? Tenemos un montón de programas que no están más, que fueron reformulados. Hoy si tenés una dificultad con el tema de alimentación, que ayer salieron los datos de la inseguridad alimentaria, no sabés si tenés que ir al comedor que te hizo la calle Pau en la esquina de tu casa, si tenés que ir a tramitar la tarjeta Uruguay Social, es decir, se desvistió la matriz de protección social, y esto tiene que ver con las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, pero además aumentó la inseguridad en los barrios y aumentó la inseguridad en los centros. Digamos, todo esto le cae en la cabeza a los gurises y a los docentes. Y además, en los aspectos educativos, esto que se está señalando, que realmente fue una desinteligencia importante de la administración, de ir a una reforma curricular sin mucho diálogo, pero además que establecía 10 competencias y niveles de logro por cada competencia, que había que reportar por cada niño. Entonces vos tenías los docentes planilleros, entonces los docentes le explotás el barrio, pero además en vez de darle espacio para que sostengan esa situación, los tenés haciendo planilla. Creo que esto tiene que ver con el diagnóstico que el problema son los docentes, ¿no? Es la falta de confianza, ¿no? O sea, se hablaba mucho de la autonomía del centro, bueno, esto desapareció de un plumazo. Mucha falta de confianza en lo que pueden hacer los centros, en lo que pueden hacer los docentes, pero además esto del diagnóstico del gobierno de que el problema es el docente. Vos fíjate que los docentes son los trabajadores que perdieron más salario que el resto de los trabajadores, con pandemia, con todo lo que quieras, digamos, pero los trabajadores que perdieron más salario fueron los docentes. Es decir, hay ahí un conjunto de acciones que dan cuenta como de esto. Entonces, lo que se está planteando hoy en la conversación es, bueno, ¿de qué manera recomponemos el clima de diálogo, de construcción que es necesario para mover los aprendizajes, para que los gurises vayan, para que los cuidados funcionen, para resolver temas de inseguridad que tienen que ver, una de las cosas tiene que ver con la policía o lo que pasa en el barrio, en la comunidad, pero otras cosas tienen que ver con lo que pasa en el centro educativo, es decir, los gurises se sienten más inseguros dentro del centro. Entonces, eso está hablando de que ahí tenemos cosas para mirar, cómo empezar a cambiar, a anudar las cosas de otra forma. Esto requiere mucha confianza en los docentes, en los estudiantes, en las capacidades de las comunidades para abordar los problemas que tienen en concreto, y requiere acompañamiento del resto de la política pública en las cosas que tiene que resolver la política pública, porque si no la gente no la puede resolver, y esta es la función del Estado, digamos, para eso construimos el Estado, para resolver aquellas cuestiones que los individuos solo no podían resolver. Y creo que ahí hay que volver a una política que esté basada en evidencia, tenga datos, ¿no? Nosotros tuvimos una ministra de Economía que anunciaba con PowerPoint, con globito, que bajaba la pobreza infantil y estaba subiendo. Tenemos los datos del censo en la clandestinidad desde hace meses, digamos, por mucho menos a la directora del INE del censo anterior se le pedía la renuncia. Es decir, es un gobierno que no está habilitando a que la ciudadanía pueda valorar, tener datos, que haya un debate político fundado. Eso es esconder los datos del censo. Entonces, bueno, creo que hay ahí una serie de cuestiones que hay que empezar a recomponer. El Frente lo que está planteando básicamente es eso, y después hay cuestiones de políticas que tienen amplio acuerdo de la sociedad, que hay que financiarlas y que hay que hacerlas. Delgado está anunciando que va a duplicar la cantidad de escuelas a tiempo completo. Bueno, ¿por qué no lo hizo? Digo yo. Pablo, vos hacías referencia a las ausencias, las faltas que diferentes niños y niñas tienen en diferentes escuelas en nuestro país. ¿Cómo se asocia eso a casos que podría haber de deserción estudiantil, tal vez en primaria? Y preguntarte también cómo está repercutiendo este hecho de las faltas en primaria, cómo luego desencadenan o no
situaciones a nivel de educación media o en secundaria. ¿Es un problema para la educación media o en secundaria la deserción estudiantil? ¿Qué baterías se están pensando justamente para intentar resolver esta problemática que bueno, viene arrastrándose desde hace mucho tiempo? La inasistencia es un problema para los aprendizajes, pero es un problema para la protección de las infancias y las adolescencias. Estar en la escuela o estar en el liceo, a los gurises los protege de otras cosas. Uh-huh. Aunque sean la piel de Judas, ¿no? Uh-huh. Aunque no te hagan un trabajo, no tengan tan enojado con algo, estar en la institución educativa los preserva de aparecer en una boca, los preserva de un montón de cuestiones. Más de la mitad de las denuncias de violencia, abuso y maltrato se hacen a través del sistema educativo. Entonces, no es la inasistencia porque hay que ir a la escuela todos los días, que hay que ir todos los días, seguro, porque si no es imposible, digamos, la continuidad de los aprendizajes, sino porque es la forma en que tenemos de proteger a las infancias y a los adolescentes. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Hay acciones muy tímidas. El Saibal está haciendo un esfuerzo en ese sentido, ayudando con un programa que mueve un 5%, ¿no? Pero, uh-huh, digamos, ahí tenemos que volver a aquella micropolítica en el territorio que tiene que ver con las mejores tradiciones de la educación pública. Es decir, que hay una familia del territorio y tiene gurises, te aparece la maestra. ¿Sí? Hay que irlos a buscar, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a... Y lo mismo en educación media, porque lo que está pasando en educación media es todavía más grave que en primaria, porque Uruguay ahora tiene, afortunadamente, más cantidad de gurises estudiando. Había gurises que antes no estaban en los centros. Esto tiene que ver con muchos años de expansión de la matrícula, pero bueno, estos que no están yendo, hay que irlos a buscar. Lo otro que tiene planteado el Frente es, bueno, de qué manera esto se acompaña, se arropa con políticas en el centro, es decir, equipos multidisciplinarios, ¿no? Cosas que han desaparecido, como los programas orientados a jóvenes en los territorios, que no es estrictamente educativo, uh-huh, pero Jóvenes en Red cumplía ahí como ese lugar, por poner algunos ejemplos. Y lo otro concreto es, bueno, hay muchas veces que los gurises no van porque no están los campeones, pues no tienen campeones. Y eso que en la escuela, ¿no? Está el ropero escolar, más o menos. En los adolescentes es más complicado. Uh-huh. Entonces hay una propuesta concreta de que 1 de cada 4 gurises tenga una beca. Es decir, tengo una beca, las 70.000 becas, de aumentando los montos, además, porque este gobierno planchó los montos de las becas. No solo las suspendió, sino que cuando las trajo de nuevo las trajo más chiquitas. Pero son becas que permiten resolver un par de campeones, comprar un refuerzo si tenés jornada larga, ¿no? ¿Eso tiene un monto ya previsto? Y estamos hablando por beca, de si que no van me a digas ser 2 millones. Más o menos unos 25.000 pesos por estudiante por año. Ajá. Y 70.000. 70.000 estudiantes. Esto es 1 de cada 4 estudiantes que cursan educación media. Y esto necesariamente va a tener un seguimiento. Es decir, esto no se trata de largar becas y claro, no pasa nada, sino después te van a decir, le das dinero. ¿Cómo eso se sostiene con asistencia? Uh-huh. ¿Cómo eso se sostiene con espacios para mejorar aprendizaje? Es decir, uno a veces tiene la perspectiva del gobierno anunció, bueno, ahora hay tutorías en todos los liceos. Bueno, pero los gurises no van a la tutoría, entonces no van a clase, tampoco van a la tutoría. Entonces, ¿de qué manera nosotros recomponemos ahí esa relación que es concreta con el gurí, con el centro educativo? Esto es mucha confianza en el trabajo de los docentes, en el trabajo de la familia, de las comunidades, para poner al gurí en el medio de verdad, uh-huh, y que no tenga que faltar porque no tiene un par de campeones, porque le faltan unos boletos a fin de mes. Porque, seguro. Digamos, ¿no? A veces... Esto también, perdona Pablo, requiere una incorporación de más personas, más trabajadores. O se redistribuyen los equipos. No. Hay una incorporación de que va a haber de equipos multidisciplinarios. Hay que ver qué es lo que queda de la administración, porque han anunciado muchas veces que entran equipos, pero los equipos no están. Pero entonces ahí hay un componente de ingreso. Después hay otro tema que es
la baja de la matrícula, es decir, la cantidad de estudiantes por que mejora la repetición o porque ofrece posibilidades de colocar Seguro. esos recursos en apoyos. Sí. Esto es muy concreto. Vos eliminás la repetición en primer año, en séptimo, ¿no? Bueno, hay liceos que tienen 40% de repetición. Tenés 40% de recursos para colocar en apoyo a los gurises. Sí. Esto es lo que no se hizo. Esta es la estafa, digamos, cambiar la normativa y ahorrarse esa plata. El programa además entiende que hay que ir a más tiempo pedagógico también en educación media. Esto tiene que ver con los cambios en la adolescencia. Digamos, la adolescencia de hoy no es la misma adolescencia que hace 30 años. Hay una necesidad de cuidados en los territorios. Esto tiene que ver con las posibilidades de la familia o los hogares monoparentales, pero además con cómo están los barrios. Claro. Es decir, Seguro. Para la familia, digamos, saber que el gurí está en el liceo Y eso es la tranquilidad. 7, 8 horas, bueno, está ahí. O está en la escuela técnica, digamos, ¿no? Esos fueron los centros educativos asociados con UTU. Eso requiere una inversión en infraestructura. Eso también. requiere inversión en infraestructura, eso requiere inversión en docentes y en equipos, pero además requiere esto de cumplir con lo que la ciudadanía está de acuerdo. Que este gobierno no lo hizo. Eso es lo, digamos, cuando los 136 liceos de Talvi nunca aparecieron, pero además los centros María Espínola básicamente son centros que ya eran de tiempo completo, en secundaria o en UTU, que se les cambió el nombre. Fantástico, digamos, pero bueno, ¿cuáles más vamos a poner? ¿Cuáles nuevos van a aparecer? Ahí la propuesta del Frente es duplicar la cantidad de gurises que están en ciclo básico con propuesta de extensión del tiempo pedagógico. ¿Es tiempo extendido eso? Sí, yo creo que capaz que la gente lo debe saber, pero una cosa son tiempo extendido, que creo que son 6, tiempo extensión, digo, doble turno, son 8, tiempo completo. Son 7-8 horas con almuerzo. 7-8 horas, está, completo. Sí, con actividades. ¿Qué es lo que sucede? También ahí vemos que ahí hay una conversación para tener sobre cuáles son los modelos Claro. de que hay que ir adaptando. Voy a explicarlo muy sencillo. Una cosa es un gurí de 14, 15 años, otra cosa es un gurí de 6. Bueno, el de 6 necesita que la escuela arranque una hora, en una hora. Claro. Bueno, ahora, un adolescente en una comunidad chica del interior, ¿por qué no puede ir hasta la casa? Así, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar formatos que se adecúen a las realidades de los territorios? Yo me acuerdo que me pasó esto en Bichadero. Íbamos a transformar la escuela a tiempo completo y de ninguna manera. Claro. Nosotros acá almorzamos con los gurises. Ajá. Entonces, hubo que conversar con la familia para ver de qué manera es posible ahí. Sí, claro, sí. No es posible Peñarol. Pero creo que la política educativa tiene que dar como cuenta tener cierta flexibilidad en ese tipo de cosas, de por esas ejemplo. cuestiones que tienen que ver con cómo se ordena la vida en los territorios. Exactamente. Tengo dos preguntas. Dale, hay dale. una pregunta y hay una reflexión filosófica compleja. Bueno. Entonces, esa esta última se la dejamos. Se la voy a dejar para que se la lleve a la casa a Pablo. La primera es, y es una pregunta, y dice, ¿cuánto sería el incremento presupuestal para lograr este primer cambio en educación? Esa es una pregunta concreta. Y la segunda te la dejo, anotala, llévatela. Dice, ¿qué pensamos de la situación actual de la educación en cuanto a que a entender de muchos es reproductora del sujeto neoliberal? ¿Qué piensa de la decolonización de la educación? Esas dos te las llevas para tu casa, la que podés responder ahora en unos minutos. Esta última es buena para las 11 de la noche. Para las 11 de la noche, claro. con una cerveza. Pero decolonicemos. Por ahora, ¿cuál es el presupuesto? Estos cambios que implican en porcentaje de presupuesto de educación. Espero que no me esté escuchando Doni, ¿viste? Pero no creo. Bueno. Lo que colocó el Frente en su programa, que implica universalizar la primera infancia, universalizar 3 años, duplicar el tiempo completo, generalizar lo terciario universitario en el interior del país. Y las becas.
no nos va a dar con el 6%. Es decir, ahora, lo que no puede pasar es que no lo tengamos en el radar. Es decir, tenemos que volver a poner la discusión de educación, en vez de en un berrinche entre Schipani y algún otro, ¿cómo hacemos para que haya universidad en todo el país? ¿Cómo hacemos para que todos los gurises tengan acceso a la educación desde la primera infancia? Todos los que quieran, digamos, ¿no? Porque ahí la primera infancia tiene como una serie de particularidades. ¿Por qué? Porque si no llegás en los primeros 2, llegás en los segundos 3, y si no llegás en los próximos 4. Lo que no puede pasar es que nosotros dentro de 10 años estemos discutiendo de vuelta a ver si cuántos gurises tenemos cursando terciario universitario en el país. Uh-huh. Porque no es viable el país. Digamos, esto tiene que ver con el derecho a la educación, pero si no generalizás lo terciario universitario, Uruguay no es viable. Uh-huh. Es decir, vamos a terminar, digamos, en eso que ya está bastante estudiado en los procesos de desarrollo en América Latina. Respecto a qué es lo que forma o no forma la educación, a mí esa pregunta me parece bien interesante, más allá de todos los sismos que tiene adentro, digamos, ¿no? Yo creo que ahí la educación todavía tiene que hacer una revisión de cómo construye igualdad, cómo aborda ese racismo que todavía hay en la sociedad uruguaya. Hay un conjunto de cosas ahí para revisar. Pero lo interesante es que el Frente lo que está ofreciendo o está invitando es a la oportunidad de construir estas cosas en conjunto con la ciudadanía. Este gobierno entendió que las podía hacer solo, porque eso te daba, ganar las elecciones te daba ese derecho, es correcto, es legítimo, pero esa perspectiva desconoce todo un conjunto de cosas que pasan en la educación que no tienen que ver solamente con la matemática, el avance de la biología o el avance de las ciencias o de lo artístico. Por eso una escuela en Sayago es diferente que una escuela en Bangladesh, porque ahí están también los valores de la sociedad. Y creo que la sociedad tiene que dar esa discusión. La educación pública uruguaya tiene una serie de valores matrizados, digamos, en términos de cosas que como están ahí no las vemos, ¿no? Pero en términos de la igualdad, en términos de la igualdad, en términos socioeconómicos, uh-huh. Pero también en términos ideológicos, digamos. Pero además en Uruguay la educación segregada por sexo no está bien vista, hay uh-huh. 2 centros en todo el país, digamos. Esto es una discusión que en la sociedad más conservadora de Europa está hoy en los diarios. Seguro, sí. Sí. Acá es imposible. Entonces, bueno, pero eso es una construcción de muchos años de acumulación de definiciones democráticas de la sociedad que hicieron eso. Y esto no es patrimonio del Frente Amplio o el Partido Colorado. Yo siempre pongo el ejemplo del Plan Gallinal, uh-huh. Que es las escuelitas rurales con los techitos curvos de diente de ladrillo. Sí. El Plan Gallinal sustituyó más de 200 escuelas rancho, uh-huh. Piso de tierra, de pared de adobe, por escuelas dignas. Gallinal era blanco como hueso bagual. Sí. Ahora, es parte de los problemas que la expansión de la educación primaria instaló en el Uruguay durante la primera mitad del siglo XX, que construyó 1000 escuelas rurales, que por lo tanto donde había un niño había una escuela, y que trajo un conjunto de problemas que habían en las ruralidades que uh-huh. no estaban en la agenda urbana. La escuela rancho, los pueblos de rata, y ahí tenés desde Agustín Ferreiro, Miguel Soler, Julio Castro, es decir, un conjunto de educadores que trajeron problemas de la realidad concreta a la reflexión pedagógica y a la política pública, porque eso, entre otras cosas, da lugar al acto de colonización. Claro, sí, con las misiones sociopedagógicas eran esas. Exactamente. Sí, yo me quedé con una pregunta. Perdón. Ya sabemos que se quedó con la parte de la reproducción sociológica. No, pero es algo que hemos estado conversando uh-huh. nosotros en las previas del programa, y justamente tenía que ver, primero, si para vos es necesario vincular y promover una discusión relacionada a el rol de la educación y la estrategia de desarrollo del país, si es necesario que eso esté conjugado o no, porque hay visiones que también son diferentes, entiendo yo. Y en caso que vos entiendas que sí, ¿cómo lidiar con esa estrategia de desarrollo y esa necesidad de desarrollo con
lo que a veces alguna gente dice, bueno, no, la libertad que yo quiero estudiar, no sé, medicina, no quiero ser ingeniero agrónomo, aunque el país necesite para desarrollar su riqueza y para alimentar a todas las personas en el país y en el mundo, tantos ingenieros agrónomos. ¿Cómo enfrentar esos desafíos si es que para vos esto debería ser parte de una discusión más de carácter estratégico? Yo creo que ha sido así en la historia de la humanidad, digamos, y en este momento particular, esta relación entre la educación, el tipo de sociedad que tenemos, las actividades a las cuales nos dedicamos, ¿no? Es así, es parte de la definición de lo educativo. Creo que por eso tenemos que lograr ordenar las tensiones que hay en el debate educativo, porque estamos discutiendo ni más ni menos qué somos nosotros, y dónde estamos y para dónde vamos. Y me parece que eso requiere como mucha generosidad política, mucha apertura, y un conjunto de cosas que a veces es difícil en campaña electoral. Sobre cómo la educación colabora o no con una estrategia de desarrollo del país, en realidad Uruguay tiene una estructura donde nosotros no tenemos, como otros sistemas educativos, una selección, un cierre de campo, digamos, ¿no? Chu Han, el filósofo famoso, bueno, a él le tocó metalúrgica en su país, terminó haciendo filosofía en Berlín. Seguro. Porque no se podía. Bueno, Uruguay tiene un sistema abierto, yo creo que debe mantenerse abierto, pero tenemos que resolver qué estímulos colocamos para aquellas cosas que entendemos que tienen que ver con nuestro modelo. Nuestro modelo de desarrollo tiene que basarse en el conocimiento, la producción que tenemos, que es fundamentalmente de producción de materias primas asociado a la alimentación, la ganadería, y ahí tenemos un montón para avanzar. Y lo que hay que colocar son los recursos que estimulen a que la gente haga ingeniería, ciencias, agronomía, veterinaria, pero además que empiece a investigar en genética, que empiece a investigar, es decir... La UTEC tuvo parte de esta discusión. La UTEC, ¿no? Está en ese creo que está en la base de la creación de la UTEC. Está en la idea de la creación de la UTEC, y es lo que se ha ralentizado, y eso es una pena, digamos, porque estamos en un momento donde el tiempo es oro, siempre el tiempo es oro, pero en términos de cuánto conocimiento produce la humanidad, cuánto eso cambia nuestra forma de vida, nuestra producción, nuestra forma de relacionarnos, etcétera, estamos en un momento de la historia que es inédito. Y creo que es parte de las cuestiones que tiene que abordar la educación en un próximo gobierno. Bien, Pablo, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí y compartir estos minutos con nosotros hablando de educación, como buen referente de educación que ha sido del Frente Amplio en los últimos años. Y pregunta que hacemos a cada uno que viene acá y que ha sido referente. Ya es deporte. Claro, te voy a preguntar, me imagino que nadie te dijo que ibas a ir a la dirección de la ANEP, ¿no? Pero hay que ganar las elecciones, naturalmente, pero bueno, si tu nombre es solución, tu nombre es solución. Lo que te quiero decir es, tú en principio la responsabilidad en frente a la Institución Nacional de Evaluación Educativa tiene fin, eso se reelige, digamos, eternamente. Cuando cambie el gobierno. Cuando cambie el gobierno. Y después... ¿Vas a volver a la escuela a ser maestro? Yo soy maestro, profe de formación en educación, y soy militante. Las tareas me las define el colectivo. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana gracias aquí. A ustedes.